Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Pues así es nuestro Señor Jesucristo. Nos recibe a todos y de esa manera está con nosotros. Pero yo veo aquí en este texto una maravillosa escena, viendo a nuestro Señor Jesucristo predicando las buenas nuevas de salvación, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué palabras tan hermosas las de nuestro Señor. Por ese lado, estábamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo está con los pecadores, enseñándoles las buenas nuevas de salvación. Y vemos a los publicanos y pecadores oyéndole, atentos, gozándose de esas dulces palabras de nuestro Señor Jesucristo, maravillándose de lo que Él hablaba, deleitándose en esa maravillosa enseñanza. A los publicanos y pecadores les atraía la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo abría sus corazones y su mente para que ahí quedara grabada y la pusieran por obra en su vida diaria. Pero quiero decirles que la enseñanza de nuestro Señor era y sigue siendo el alimento espiritual que necesitan las almas afligidas para ser consoladas. El pasaje que hemos leído nos dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús con un buen propósito. Escúcheme, para oírle, para oírle. Pues, amados hermanos y hermanas, ese debe ser también nuestro propósito: acercarnos al Señor Jesucristo para oírle. Por su parte, los fariseos y los escribas, para mantenerse limpios, entre comillas, conforme a la ley del Antiguo Testamento, se apartaban de los recaudadores de impuestos porque los consideraban corruptos y traidores porque servían al Imperio Romano. Pero en general, los judíos menospreciaban a todas las personas que consideraban pecadoras. Los judíos no solían hablar con los gentiles, no entraban a sus casas, ni menos comían con ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es amor, se acercaba a los pecadores para construir relaciones con ellos y así edificar a su iglesia. A eso vino. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Divino Maestro siempre enseñaba con tal autoridad que dejaba asombrados a todos aquellos que le escuchaban. En alguna ocasión Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Verdaderamente, amados hermanos, es un gozo enorme en nosotros cuando venimos con un corazón dispuesto a escuchar palabra de Dios. Cuando escuchamos buena enseñanza, nuestra alma tiene la paz que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar. Nuestra fe es afirmada en el Señor. La palabra de Dios nos santifica y vamos madurando espiritualmente, como dice en Efesios 4, del 13 al 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Continuando con este pasaje, podemos decir que a través de la sana doctrina dejamos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nosotros, amados hermanos, debemos seguir la verdad en amor y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La predicación de la sana doctrina, que tiene su base en lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, es vital, es fundamental, sobre todo en estos últimos tiempos en los cuales han surgido tantos falsos maestros enseñando herejías. Tal es el caso de los falsos judíos mesiánicos, que enseñan que los cristianos que estamos bajo la gracia debemos cumplir la ley de Moisés. Amados hermanos, solamente es cuestión de leer las cartas a los romanos, a los gálatas, efesios, colosenses y a los hebreos, para darnos cuenta de que la ley y la gracia no se pueden mezclar. Y lo vamos a demostrar a través de solamente algunos pasajes que vamos a leer y que son tan claros y tan contundentes que prácticamente no necesitan explicación. Para empezar, la ley fue dada por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Por lo tanto, la ley era buena. Todo lo que viene de Dios es bueno. ¿Acaso no hemos leído que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces? Pero mire usted, la ley tenía el propósito de que el hombre conociera el pecado, se diera cuenta de que era un pecador. Romanos 5:20 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De esta manera el hombre se daba cuenta que a través de la ley no podía ser salvado, no podía ser justificado. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren, hermanos, la ley no fue dada para que permaneciera para siempre. La ley fue una medida temporal hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. La simiente es Cristo. La simiente es Cristo, a quien fue hecha la promesa. La promesa fue hecha a Abraham. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Se refería a la simiente, a Cristo. Por lo tanto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, terminó la ley de Moisés para el creyente en Cristo. Así lo enseña Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Llega Cristo y termina la vigencia de la ley. La ley fue el ayo o tutor que llevó a la gente a Cristo para ser salvados. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Justificados por la fe. No por la ley, no por la ley, sino por la fe. El ayo era un esclavo capacitado cuya tarea principal era preparar al niño hasta que llegara a la edad adulta. Una vez que este niño llegaba a la edad adulta, ya no necesitaba ayo. Así Israel estaba en su niñez espiritual bajo la ley, pero esto lo preparó para la venida de Cristo. Romanos 3:24 al 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Miren, hermanos, a la ley se le compara a un yugo porque esclaviza. Ustedes se acordarán, en Hechos 15 se habla de una reunión que se ha llamado el Concilio de Jerusalén. Esto fue a causa de que los judíos que habían creído en Cristo enseñaban que los gentiles que también habían creído en Cristo debían circuncidarse y cumplir con la ley de Moisés para ser salvos. ¡Qué tremendo! De esta manera, Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo y entonces fueron a ver a los apóstoles y a los ancianos que estaban en la iglesia en Jerusalén. Ahí se discutió este asunto y el caso fue resuelto. Y en cierto momento el apóstol Pedro dijo estas palabras. Escuche bien, amado hermano. Dijo Pedro:
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Qué tremendas palabras de Pedro, reconociendo que ni sus antepasados ni ellos mismos eran capaces de llevar ese yugo, que es la ley. Todos aquellos que quieren que los cristianos guardemos la ley de Moisés están tentando a Dios. Yo creo que ni siquiera se han dado cuenta de ello. Nuestro Señor Jesucristo dijo a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Estas personas que están bajo la ley y quieren llevarnos a cumplir con la ley, se están poniendo en el lugar de Satanás, lo cual es terrible. La ley, amados hermanos, era una simple sombra de lo que habría de venir. Esto es Cristo. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, se refiere a la persona y obra de Cristo, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. Los sacrificios del pacto mosaico prefiguraron el sacrificio final de Cristo. Por lo tanto, estos sacrificios imperfectos de animales no podían purificar a la persona que los ofrecía. Si hubieran podido, estos sacrificios hubieran cesado, pero no cesaron, sino que siguieron cada año celebrándose. El único sacrificio que nuestro Dios aceptó fue el de su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley no podía dar justicia. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aleluya. Recordemos que la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es evidente, amados hermanos, que hay un verdadero contraste entre la ley mosaica para Israel y la posición de gracia en que se encuentra el cristiano dentro de la iglesia de Cristo. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo fue puesto bajo la ley, pero tenía un propósito. Dice Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero vean ustedes con qué propósito, ¿para qué? Para que redimiese
para que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, durante la ley no había adopción de hijos, y por lo tanto en los corazones no estaba el Espíritu del Hijo de Dios, y no podían clamar, Abba, Padre. Qué terrible no tener estas cosas, amados hermanos. Vean ustedes cuán grandes y maravillosas bendiciones nos da el Señor cuando estamos bajo la gracia. Ahora somos hijos de Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y recibimos todas estas y otras más de las grandes bendiciones que nos da el Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que cumplió con toda la ley. El Señor Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar, abatir, destruir, quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aleluya. He conocido hermanos que se dicen ser cristianos y se circuncidan o guardan la ley. Guardan el sábado para parecer judíos y sentirse más espirituales. Pero la palabra de Dios enseña que están bajo maldición. Qué tremendo, están bajo maldición. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, la persona que no cumplía con un punto de la ley, no cumplía con toda la ley y por lo tanto estaba bajo maldición. Pero miren, amados hermanos, gloria a nuestro Dios porque Él es nuestro Redentor. Dice Gálatas 10:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, aleluya, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A Él sea la gloria, aleluya. Porque la paga del pecado es muerte. Cristo llevó nuestros pecados, pagó nuestros pecados con su muerte. A Él sea la gloria. El creyente ha muerto a la ley para vivir en la gracia de Dios. No puede estar bajo la ley y bajo la gracia. Romanos 7, del 4 al 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Aleluya. Para que seamos de Él, de Cristo, no de la ley, sino de Cristo. El cristiano no debe volver a la esclavitud de la ley.
Yo me imagino, amados hermanos, habrá cristianos que conociendo la gracia regresen a la ley. Sería tremendo que así lo hicieran. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5, del 1 al 4, estad pues firmes, fíjense amados hermanos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Un hombre que está separado de Dios y que ha caído de la gracia es nada, nada, nada. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, se secará y será echado al fuego. De Cristo os desligaste, os separasteis. ¿Cuál es su destino? El fuego. El pámpano se secará, se recogerá y será echado al fuego. Qué triste destino para estas personas que se han separado de Cristo. Una vez conociendo la gracia, habiendo experimentado las maravillosas bendiciones de nuestro Dios, se vuelven al yugo. Terrible destino. Volviendo a nuestro texto base de esta predicación y tomando en cuenta lo que hemos visto acerca de la ley, podemos afirmar que los fariseos y escribas y demás líderes religiosos judíos permanecían esclavizados por la ley. Eran considerados por la gente como dirigentes y como maestros, pues conocían las Escrituras. Pero estaban cegados. Su ceguera espiritual impedía que vieran en Jesús al Mesías. Refiriéndose al Señor decían, este a los pecadores recibe y con ellos come. En la antigüedad, amados hermanos, compartir la mesa con alguien significaba aceptar a esa persona. Es por eso, amados hermanos, que los líderes religiosos judíos murmuraban contra nuestro Señor Jesucristo cuando Él asistía a las cenas que acostumbraba a celebrar con los pecadores. Pero la enseñanza que nos da el texto que hemos leído es que Cristo a los pecadores recibe. Y puesto que todos somos pecadores, a todos nos recibe. Pero es necesario decir que Cristo no recibe a todos aquellos que se consideran buenos. Cristo no recibe a todos aquellos que piensan que no necesitan de un Salvador.
Pero Cristo sí recibe a todos aquellos que vienen a Él con un corazón contrito y humillado, confesando que han quebrantado los mandamientos de Dios y que por lo tanto merecen castigo. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Por eso solamente los que confiesan sus pecados vienen a Él. Solo los que tienen un vacío en su corazón vienen a Cristo para que lo llene de su gran amor. Solo los que están hartos de llevar una vida de pecado vienen a Cristo para ser transformados por la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Es únicamente el hombre que siente que no puede salvarse a sí mismo quien viene a Jesucristo para recibirlo como su Salvador. Venir a Cristo implica quitarse las ropas inmundas de nuestra justicia propia y vestirnos como Cristo. Es el pecador y únicamente el pecador quien puede venir a Cristo. Permíteme exhortarte esta tarde para que vengas al dulce Jesús, para que recibas el perdón de tus pecados y Dios te declare justo, es decir, sin culpa. El Señor ha dicho, al que viene a mí, no le echo fuera. Créeme que esta promesa ha sido de mucho consuelo para los cristianos. Creyendo en esta promesa, han vivido, y creyendo en esta promesa, han muerto. El Señor lo ha dicho y cumplirá su promesa. Si el Señor Jesucristo ha dicho que si vienes a Él no te echa fuera, ten la plena seguridad de que no te va a echar fuera. Somos muchos los que hemos venido a Cristo y en ningún momento nos ha echado fuera. Él nos ha recibido y seguimos siendo objeto de su gran amor. Pero hoy también puedes experimentar el amor de Cristo si entregas tu vida a Él. No te vas a arrepentir jamás. Ven y no temas, pues debes saber que si te sientes pecador es porque el Espíritu Santo te ha convencido de pecado. Puedes venir con toda seguridad a Cristo. Quiero decirte que muchos, cansados de vivir una vida inmunda, han venido a Cristo para obtener el descanso de su alma y recibir misericordia. La misericordia es el atributo de Dios a través del cual se compadece de sus criaturas. Por lo tanto, hoy puedes venir feliz y venir a Cristo. Si lo aceptas como tu único Salvador, alcanzarás su misericordia, pues Él es rico en misericordia. El Señor dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú eres llamado, entonces ven. ¿Ves a Cristo crucificado en la cruz? ¿Ves esas gotas de sangre? Cada gota es derramada por ti.
escuchas aquel grito, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Cristo fue desamparado para que tú no sufrieras el desamparo de Dios. Ese grito es por ti. Sí, es por ti, que eres pecador. Pero hoy tus pecados pueden ser borrados si le dices a Dios, Señor, reconozco que he pecado contra ti, pero no me siento digno de venir a ti. Pero porque ahora sé que tu Hijo Jesucristo murió por mí, llevando mis pecados en la cruz, es como me acerco a ti, humillado y para pedirte perdón. Padre, quiero recibir de tu misericordia, de tu gracia, de tu bondad, de tu amor. En el nombre de Jesús, que desde ahora es mi Salvador, te lo pido. Amén. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Tu palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Reconocemos que no somos merecedores de tu gracia, de tus favores inmerecidos. Pero sabemos de tu gran amor, de tu gran misericordia, de tu gracia infinita, y por eso recibimos estos favores, estas bendiciones, esta salvación. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque no estamos bajo la ley. La ley era un yugo muy pesado, pero tú eres un yugo ligero que podemos llevar. La ley nos maldecía, pero tú nos has librado de la maldición de la ley, muriendo por nosotros. La ley esclavizaba, pero nosotros ahora somos libres. Nos has hecho libres, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, verdaderamente vivimos agradecidos contigo, oh Dios, porque vivimos en una posición de privilegio, de bendición ante tu presencia. Que ninguno de mis hermanos sean engañados por aquellos falsos maestros que ahora abundan diciendo que debemos cumplir con la ley, o ir tras esas doctrinas de la prosperidad material, que solamente es para sacar dinero a la congregación. Señor, hemos visto cuánta ignorancia de tu palabra hay en muchas iglesias cristianas. Pero, Señor, te pedimos que tú guardes a esta iglesia
en pureza y santidad y en fe en ti, Señor Jesucristo. Que ninguno se vaya a la perdición, sino que todos nos vayamos contigo cuando vengas por tu iglesia. Gracias por esta gran esperanza, bendito Dios. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.